Ya. Entonces, Juan Francisco, veamos con la pregunta número uno, ¿algún inconveniente? No, ninguno. Ninguno, eso es sencillo, bien. La pregunta número dos, No, tampoco, no. perfecto. Pregunta número tres, Esta tenía una duda, pero esta lo que tengo la duda es que pregunta, dice, ¿cuál es el menor valor que puede tomar K claro, partido en 6? Entonces veámoslo. aquí tenía dos alternativas para tomar, que era la A o la C. Yo puse la A ¿La A o la porque, C? Ya, porque no me pregunta por K, me pregunta por K partido en 6. claro, Entonces, y como se supone que son números enteros positivos, por lo que entendí, tiene que ser la A, sí. me imagino, hasta donde me Ya, imaginé. vamos a ver entonces acá. Vamos a tomarle un pantallazo y lo vamos a ir haciendo acá el dedito. Yo cuando la hice saqué el mínimo común múltiplo de eso, del 12 del 4 y del 9 Mm, porque me dicen que ya, a pesar que estos son fracciones, lo que está acá, son fracciones, entonces la idea es que sean números enteros. Por ejemplo, si el k vale un 12 sería 12 partido en 12 sería uno sería un número entero. Sin embargo, si el k aquí, k partido en 9 si el k vale 12 sería 12 partido en 9 ya sería una fracción, sería 4 tercios, y eso ya no es un número entero. sí, Entonces tenemos que buscar un numerito de tal forma que al hacer como esta división nos dé números enteros. Entonces ahí se queda el mínimo como múltiplo entre el 4, el 9 y el 12. ¿Cuál sería el mínimo como múltiplo según tu experiencia? 24 en este caso, ¿no? 24. No, no podría ser 24 porque el nueve no tiene como múltiplo el 24. Tiene 9, el 18, 9, el no tiene. 18, 27, tiene 36, El tiene 36 entonces. 45, el 36. Eso mismo pensé yo acá. 36 porque el 4, el 4 tiene múltiplo el 36. De hecho, yo podría, de hecho cae 9 veces. 9 por 4 da 36. Lo mismo con el 12 también. ¿Cuánto Eso por sería por 3. 12? Por 3. Por- ¿Cierto? Bien. Entonces ahí encontramos como el K. El K sería 36. Podríamos poner eso, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Juan Francisco? ¿36 la respuesta? El K vale 36. ¿Mm? Es Justo que este es se... el valor de K. En este caso de las preguntas por Exacto. K partido en 6. Entonces ahí sería, cada partido en 6. Eso ya daría la respuesta de la C. Sería 6. 6. Ah, Sí, con razón. Era así. la 6. Entonces aquí la gracia de esto, como recapitulando de esto, este problema, te dicen que ya tienes fracciones. Tiene unas fracciones y abajo hay unos números que están dividiendo el número K. La idea es que estas fracciones son números enteros, por tanto no pueden tener tienen que tener la división tiene que haber un múltiplo entre ellos. El K tiene que dividirse por 12, así que necesariamente ese K tiene que tener un 12 o un 24 o un 36 o un 48. Pero como son tres números, tenemos que encontrar el común para los tres números. Y el común sería el mínimo común múltiplo. Ya con eso ya estaría como listo el problema. Ya, Ya. ¿Alguna comprendo. consulta, Juan Francisco, antes de que sigamos avanzando? No, no, solo eso sí. ¿Clarito? Sí, ahí me quedó claro lo que hay que hacer. Bien. De todas formas va a estar en la grabación, por si lo quieres como volver a revisar. Ya, vamos a guardar acá. Sigamos con otro. Ya, entonces tenemos la pregunta número 4.
¿Cómo te fue con esa pregunta 4? Acá también tengo una duda. Ya, Yo entonces le puse vamos que era aquí la a... B en ¿Ya? este caso. ¿Qué sería el B? Sí, Ya, vamos a ver, comprobarlo. Entonces vamos a sacar un pantallazo nuevamente. Ya, la forma en que lo hice esto, Juan Francisco, por lo general cuando tengo un número periódico, una forma en que se puede expresar ese número para verlo como con algo más conocido, es como dejarlo así, 51, 15, 15, 15, 15, y así. Así hasta hacia el infinito. sí. ¿Por qué hice eso, Juan Francisco? Porque si lo multiplico por 0,1, como me están diciendo acá, ese 0,1 implica que esta coma se corra hacia la izquierda. Hacia la izquierda una vez. Sí, lo tengo. Sí, Eso lo- exacto, porque, bien, entonces nos quedaría acá Eso significa que quedaría como 5,1115 y así. Eso sería el resultado. Entonces, una vez que tengo eso, yo lo que hice a continuación fue eh, dejarlo de la forma con el símbolo de la periodicidad, de la barra que tiene encima, porque, porque aquí se repite esto de acá. Ahí se está repitiendo. El uno no se repite, el primero. Ese queda como anteperiodo. Ah, ya está bien entonces. Ese queda como anteperiodo, no se repite. La secuencia empieza como de aquí, del 15, ¿cierto? Sí. Entonces ahí coloqué, le puse como la barra del periódico encima. Ahí. Y ahí que ya tendría listo el problema, que sería la respuesta. ¿Cuál sería? La B. ¿Qué inciso? La B. ¿Cómo lo hiciste tú, Juan Francisco? ¿Qué pensaste aquí? Bueno, lo primero yo generalmente cuando ¿Ya? estoy acostumbrado a ver dos decimales los transformo, los dejo como enteros, pero en este caso era uno. Ah, ya, ya. Solamente me acordé que hay que mover la coma un espacio más para la Sí, izquierda. Y luego me quedé entiendo. pensando, pero no incluye el uno, no incluirá el uno, me imagino, cuando la mueva, Ya, el ya, periodo. Y ahí con eso, entiendo. por eso puse la B. Me quedó un poquito la duda, pero me aseguré, dije, no, no creo que la incluyan, no, no tendría mucha Pusiste lógica. la, pusiste también este mismo inciso, la letra Sí, B. Bien, bien. A todo esto tengo un problema adicional del mismo, como del mismo estilo. Te lo voy a juntar, que es del otro ensayo que te había dicho anteriormente. Vamos a revisarlo acá, para que sigamos abordando este mismo ejercicio y quiero ver cómo lo resuelves. Sería el ensayo distinto, un ensayo que estoy haciendo aparte acá, en paralelo, que es el que está aquí. Lo vamos a buscar, que sería acá. Pregunta acá, pregunta número 7. Esa es la pregunta número 7 que vamos a trabajar aquí. Entonces le saco un pantallazo para dejarlo acá en nuestro apunte, que después te lo voy a enviar. Acá está. Ya tengo esa pregunta número 7 con lo que conversamos. Intenta hacerlo. Intenta hacerlo con un cuaderno. Si tienes con un cuaderno acá al lado, un lapicito, sí, lo tengo acá, sí. intenta hacerlo. Te doy un minuto. Te lo voy a Ya. contar aquí y después me envías como los comentarios. Vamos a ir revisando. Dale, te doy un minuto para hacer eso.
Mm, Ya, Juan Francisco, pasó el minuto. ¿Cuál es la respuesta mm, que pondrías tú? A la chunta igual sirve, ¿eh? Mejor si está con un argumento, pero la chunta también sirve porque no se descuentan las malas. ¿Cuál le pusiste como respuesta? habría puesto yo la A, tal. La A. Ya, Sí. esa está mala. La A no es. Eso no es. Ya, ¿cuál fue tu, cuál sería el argumento que hiciste para decir que es la A? ¿O qué pensaste? Porque todo me sirve. Todo sirve para entenderme, para entender cómo lo desarrollaste. No se ¿Cuáles lo son los pensé ahora, comentarios? revisando las preguntas la pensé ahora, pero Ah, ya, cuando ya, empecé a multiplicar no me dio lo mismo. Lo que pasa ya. es que se movió por un... Pero te propongo lo siguiente, Juan Francisco. Hagamos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. ¿Cuál fue el procedimiento? Acá me di cuenta que hay un número periódico en este caso, al igual como el caso anterior. ¿Qué pasó y luego hicimos cuando nos dimos cuenta que era un número que era periódico y nos movimos piden multiplicarlo por un... ¿Cómo lo dejamos? en este caso lo dejamos como 3 4 como en 15 15 15 15 Claro, 51,15, 15, 15. lo dejamos como un decimal, como los típicos, los normales, porque Sí, para nosotros eso a la vista es más sencillo. eh, Más sencillo que estar trabajándolo como de esta forma un poco más reducida. Es más intuitivo para nosotros. Entonces, el P vale 12 como coma 345 345 345 ya, hasta ahí. Entonces luego, al igual que el caso anterior, acá se multiplica en el caso anterior era por 0,1, ahora es por 10, así que por 10. Y ese 10 también va a correr la coma, al igual que el caso anterior. Se corre la coma, pero la coma anteriormente, ¿para dónde se corría? Cuando es un número que, que es 0,1, que es un... a la izquierda en este caso una vez. ¿Cierto? Aquí era a la izquierda. Y en este caso, como es un 10 un múltiplo, em, la coma ¿para dónde se corre? ¿En qué sentido? Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, corremos la coma, o sea, colocamos el mismo número, 12 345 345 Me 345 equivoqué. La había hecho y bien, ponemos pero ahí. no confié en lo que hice. No, hay que confiar, Eso hay me que pasó confiar, porque la confiar. había hecho bien, pero no pensé que ¿Ya? era verdad. No, hay que confiar. Recuerda que, como te dije, hay un tiempo, tenemos dos tiempos, o sea, 2 minutos, hay un tiempo de 2 minutos por pregunta para resolver. Y lo ideal es que podamos resolver eso, aunque sea la chunte, porque igual sirve. No hay un descuento por preguntas que sean erróneas. Así que ya, tuviste una respuesta previamente, pero aquí aquí estaría como el argumento, saber por qué pasa eso. Entonces, siguiendo como la estrategia del caso anterior, se coloca el o sea, 123, disculpa, se Coma pone 4 5 es el 123 periódico. y acá hay un periodo que sería el que me acabas de decir, que sería 453, ¿cierto? Sí. Entonces eso se va repitiendo ahora. Ahí falta un número, pero es 453, como tal como me dijiste. Ahí está. Entonces sería, ¿cuál sería la respuesta? La D. Bien, muy bien, sería la D. No, Esa sí lo sería había la hecho bien, respuesta. pero no pensé que lo había hecho bien. Me tengo como una pequeña desconfianza ahí. Dale. Pero ahora tenemos hicimos dos problemas que tienen la misma metodología, parecido, casi lo mismo. Salieron como en dos pruebas distintos. Así que ya avanzamos un poco en esto. Tienes como una estrategia de resolución.
y quizás más adelante te pueda salir nuevamente. ¿Alguna consulta, Juan Francisco, de lo que hicimos recién? De los dos problemas que vimos. No, ninguna. Va para acá, bien. Sigamos entonces. Vamos a buscar el ensayo. Sigamos con el ensayo que te envié de la semana de trabajo. Busquemos acá. Y ya, entonces sigamos como con la pregunta. Seguimos con la pregunta número 5. ¿Cómo te fue con esa pregunta número 5? Bien, solamente era multiplicar y dividir. Ningún Bien, problema. perfecto. Muy bien, muy bien. Pregunta número 6. ¿Qué opinas de la pregunta número 6? Así, aquí tuve una duda. Bien. A mí igual me salieron consultas de acá. Creo que contigo alcanzamos a ver el tema del cambio de contenido de la prueba de admisión, de la prueba de selección. Sí, parece que sí. Cambiaron, cierto que cambiaron el temario y entonces teníamos que andar como viendo cuáles son los contenidos que sí entran, los que no entran. Creo Sí, que contigo también lo alcancé a ver. Entonces aquí pasó algo, para mí me pasó algo similar, porque el tema de aproximación no está como aproximación por defecto, por exceso, truncamiento, redondeo, no está de forma explícita dentro de los contenidos. El contenido de la PTU y de la PAES ya está disponible. Ahí uno lo descarga, lo revisa. Yo lo estaba revisando, sí, yo también lo revisé pero el no. día que salió lo que tenía ya Sí, cachado. sí, eso lo subieron. Lo revisé y no sale de forma explícita este tema del tema de aproximación. Lo que sí aparecía era antes en el 2018, 2017, aparecía de forma explícita, decía aproximación por defecto, eh, aproximación por redondeo, etcétera. Aparecía. Y de hecho en los ensayos, los modelos aparecían preguntas así, de los modelos que subía los modelos oficiales. Y revisé también el modelo pasado, de este año sí, del año pasado, que subieron, como de la PTU, y tampoco apareció este tema, no apareció el truncamiento, la aproximación por exceso, por Sí, de defecto. hecho, en la prueba que yo hice tampoco aparecieron en ninguna de las dos. Sí, entonces creo que esta la podemos dejar ahí. Creo que podríamos como seguir con otro, podemos como completar el eje de números y el eje de álgebra, y luego si sobra tiempo podríamos como revisar esto, porque no las encuentro importantes, Sí, por la razón que te comenté. sí, tiene sentido. Mejor tengamos ese tiempo, la energía, la reserva de energía que tenemos ahora, ocupémoslos para algo que sí, que es más seguro, que de hecho están los que están en el temario. Creo que podríamos como hacer eso. Luego, si hay tiempo, lo revisamos. ¿Te parece? Sí, sí. Bien, perfecto. Ya avancemos entonces con la pregunta número 7. ¿Cómo te fue con la pregunta número 7? Bien, sí, ningún problema. Bien, perfecto. Bien. Problemas típicos de fracción, de como que te ponen unos párrafos y te piden interpretarlo. Bien, excelente. Pregunta número 8. Igual me genero algunas dudas. Ya, esta es una buena pregunta. Así que la podemos revisar aquí. Vamos a revisar aquí. Hasta el momento se escucha bien. ¿Alguna ¿Sí? falla? Bien, No, perfecto. ningún. Bien, muy bien el proveedor de internet. Ya, entonces tenemos la pregunta número 8 que dice, nos plantea que hay dos números. Vamos a esperar que guarde. ¿Se demora guardando?
Ya, ahí sí. Ya, tenemos la pregunta número 8, Juan Francisco, que plantea que hay dos números que son enteros positivos. ¿Ya? Nos dicen que nos piden si se puede determinar el producto AB y queremos que sea un múltiplo de 18. Entonces que sea como un K por un 18. El K es un número, básicamente un número que nos están dando es que el A es 18. ¿Cómo está la conexión de la... ¿Cómo se escucha, Juan Francisco? Bien, ¿Algún problema? sí. Bien, Ahora, en un bien. minuto se cortó, pero ahora escucho bien. Sí, bien. Ya, entonces, ¿cómo lo planteaste acá? ¿Cómo lo hiciste? No, ¿Qué de hecho me acabo pensaste? de dar cuenta bien en qué me equivoqué. Cuando yo me equivoqué al traspasar porque me había dado cuenta del... Lo que hago primero es que en estas preguntas, las de ¿Ya? cuando son uno por sí sola, dos por sí sola, es que Sí. primero pruebo con la primera, ¿no? Voy con la A Ah, primero, ya. solo Sí. A. Con la, por ejemplo, dice A es un múltiplo de 18, pruebo si en este caso me serviría. Dice sí, sí, porque sería un múltiplo de 18, se cumpliría la condición. Sí, sí, perfecto. El A sería un múltiplo de 18, sería como un, a ver, pongamos un C. C por 18, sí, sería como eso. Ese sería el A. Se multiplica por B. Tiene que dar un número K multiplicado por 18. Entonces esto ya es múltiplo. Esto es múltiplo y además es múltiplo con el 18, con esto. Y el B, ¿qué pasa con el B? Luego con el segundo no, porque no cumpliría las condiciones de dar de un múltiplo de 18, no actual. El inciso B, ¿cierto? Sí, Esa, 2 por sí el 2 sola en por sí este caso sola. no. Sí, Sí, perfecto. Eso está bien, muy bien. El 15 no tiene nada que ver con el 18. El inciso uno, sí, eso sí, como el A es un múltiplo del 18 y el B, sucede que el B es un número entero positivo. Entonces es como si fuera uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así, hacia el infinito. Entonces el sí. B igual es un número, Sí, ¿cierto? aquí me equivoqué al traspasar, de hecho, lo que hice, por lo que parece. Me equivoqué, porque había logrado eso, pero no sé por qué puse ambas juntas, no. Me No, equivoqué. eso no pueden ser ambas juntas. Mira, aún así, si juntamos el C sería la constante la constante del A, que hace que sea múltiplo del 18. El A es como si fuera C por 18, una constante por 18. El B también es constante, ¿cierto? Porque Sí, vale 1, 2, 3, 4. Lo podemos juntar. Se junta el C con el B y aún sigue siendo un número entero. El C con el B, si lo multiplicamos, también sigue siendo un número entero positivo. Puede ser el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6. Por tanto, se puede colocar como una nueva constante, que la vamos a colocar como la constante D. Y sería D por 18. Y esto sería igual a K por 18. Y ahí se está cumpliendo. ya, Ahí se cumple. Son múltiplos. ya, O sea, esto de aquí comprendo. no era necesario. Lo que está aquí por el lado derecho, esto no es necesario. Solamente con eso. Nos da D por 18. Y esto que está acá, esto significa, eso sería un múltiplo del 18, donde el D es un número entero. 1, 2, 3, 4, 5. Dado que el B con el C, ambos son números enteros positivos. Un múltiplo también es un número entero positivo. Sí, El B también es un número entero positivo, así que multiplicación de enteros positivos sigue dando un entero positivo. Y eso sería el D. Y como me dijiste al principio, con el inciso número uno, como A es un múltiplo de 18, para decir que un número es un múltiplo de 18,
se coloca una constante C, por ejemplo, C por 18, y esa sería la letra A, que se multiplica por B, por el enunciado. A por B. Así que ahí está la justificación. Ya. De aquí te equivocaste entonces al momento de traspasar la respuesta. Sí, sí, no sé qué me pasó, de repente me confundí por lo que parece. No, el 15 no tiene nada que ver acá. No, no tiene que ver con el 18. No podría ser. Y ambas juntas, o sea, ambas juntas no podría ser porque la uno ya la está cumpliendo. Solamente con la uno es suficiente. Si la juntáis las Sí, dos, no puedes colocar A y C. Tienes que escoger solamente una. Y la que tiene prioridad sería uno por sí solo. sí, claro, lo cacho. Bien, bien, Juan Francisco. Déjame ver si tengo alguna pregunta de esto parecido. A ver, vamos a buscar acá en mi apunte. A ver aquí. Ya, tengo una pregunta parecida de esto, Juan Francisco, que también es la pregunta número 8 pero del otro ensayo. Guardemos. Una pregunta nueva. Busquemos aquí. Que tiene como, es parecida a la que vimos recién, para que se pueda seguir reforzando, que es la que está acá. Entonces le saco pantallazo. Ya, esa es la pregunta que vamos a revisar ahora a continuación. Y como es una pregunta nueva, te voy a darte un tiempo. Vamos a esperar que guarde y a empezar a correr el reloj. Ya, ahí está la pregunta, Juan Francisco. Tienes un un minuto y medio. Voy a hacer el cronómetro. Un minuto y medio entonces, Juan Francisco, para que hagas esa pregunta. Listo, Juan Francisco, ya estamos con el tiempo. ¿Cómo te fue? ¿Cuál sería la respuesta? Una por sí sola, ¿no?
Una por sí sola. Si A, B son tres números enteros racionales positivos, ¿cuál sería el menor? ¿Por qué sería uno por sí sola? Es que eso es lo que no entendí bien de la pregunta. Si me pregunta cuál es el menor entre las A, B, C o entre las opciones que están ahí. Entre, acá dice, si A y B son, A, B y C son números enteros. O sea, disculpa, son números racionales que son positivos. Le están pidiendo cuál es el más chico entre el A, el B y el C. Mm, ¿Cuál sería el más chico? Según tú sería... Sí, pues primero, a ver, pregunta para ti, cuál sería el chico? El más pequeño. yo siento que la A es el más chico. El A es Ah, más no, pero chico. son negativos, son negativos. A ver. Eh, que aquí cambian donde son negativos, más cerca del cero. Ya. Ah, por ahí va la cosa. Yo me di cuenta de algo aquí cuando lo revisé. Una de las primeras cosas que me di cuenta fue que el resultado es negativo. Hay una recta acá, ¿cierto? Sí, El B se le está restando al A y al C. sí. Ahí ya puedo decir algo con respecto a cuál es el más grande. Porque si el A es recuerda, eso es una información que nos están dando, es que los tres números son positivos. Como hay una recta, A menos B, para que esto sea negativo, porque acá dice que es negativo, para que esta recta sea negativa, ¿cómo tiene que ser el valor absoluto de B para que al momento de restárselo con A te dé un número negativo? ¿Cuál es más grande ahí? ¿El B o el A? El A es mayor o no. Si el A fuera mayor, ponte un ejemplo, el A vale 4 y le restas el B, que es más pequeño, es 2, esto ya sería positivo. No podría ser entonces. El A no puede ser más grande que el B, Claro, porque la resta es negativa, ¿cierto? sí. Entonces, ¿quién gana ahí? ¿El A o el B? ¿Cuál es más grande? El B en este caso. El B es más grande, bien, sí, muy bien. Ahora, en el inciso, en la parte 2 pasa algo similar. Sale C menos B. Y esa recta también es negativa. Por tanto, ¿cuál es más grande? ¿El B o el C? El B. El B nuevamente es más grande que el C. Y con esas dos conclusiones, si el B es más grande que el A y el B es más grande que el C, ¿cuál sería el más grande? El C en este, o sea, perdón, el B, 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 B. El B sería el más grande. Bien, entonces ya tenemos como una información. Pero la pregunta es cuál es más chico. Para saber cuál es más chico, nuevamente uno puede hacer uso de esto, de Sí, ese numerito. Y hace rato me comentaste que había uno más cerca de la origen. ¿Cuál está más cerca del origen? el primero. El primero sería 0,25, ya, sí, bien. Y el segundo sería 0,5, pero es negativo. Así que este está más cerca. Entonces, con eso ya podemos saber cuál es más grande, o sea, cuál es más pequeño, el A o el C. ¿Cuál sería el más chico? El C, ¿no? El C. El C sería el más pequeño. Eh, y. Sí, el C sería el más pequeño. Exactamente. Muy bien, Juan Francisco. Entonces, acá, cuando estamos haciendo como toda esta resolución, todo este desarrollo, empleamos las dos informaciones, la información del uno y la información del 2. Por eso que la alternativa correcta sería la C, ambas juntas. ¿Por qué no podría ser
una por sí sola. Eh, o sea, solo con esa información no podemos determinar C. Exactamente. No conocemos el. No hay información de la C, no podemos comparar, no podemos hacer lo que hicimos previamente. Sí o sí, se necesitan las dos informaciones. Una vez que ocupamos esas dos informaciones, hicimos como esa comparación. Vimos ahí que el B se le resta al A y se le resta al C, quedan ambos negativos. Así que ahí hicimos como ese procedimiento que nos dio como resultado que el C sería el más pequeño y el B sería el más grande. Y con eso se resuelve la pregunta. Aunque no pide cuál es el más grande, ni tampoco cuál es el más chico, pero sí nos piden si con la información que nos dan, si es que se puede calcular. Así que esa sería la pregunta. ¿Alguna consulta, Juan Francisco? No, no, no la entendí. No, es que lo que Bien, pasa es que no habían captado bien la pregunta nomás al principio, no dale. me pasa eso. Sí, te entiendo. Estamos recién empezando solamente, Juan Francisco. Eso es la idea, una de los objetivos de las clases que tenemos, es que vayamos como uno, primero, entendiendo la pregunta y que se entienda en el tiempo corto que tenemos. El tiempo es corto, máximo 2 minutos. Lo ideal es que pueda estar resolviendo la pregunta en 1 minuto. Eso es lo ideal, Sí, en 1 minuto, como máximo. Eso es lo ideal. Y si se puede, yo cuando hice esta pregunta, tampoco me acuerdo que solamente determiné el valor de B. Era más rápido de sacar que el B era el más grande. Pero ya con la información del uno y el 2 me di cuenta ya que ya sí, con ambas información, se podría saber cuál es más grande y cuál es más chico. Ya se podía. No hice el cálculo, no hice que el B, que el A iba a ser más, iba a estar como al medio, que el C iba a ser más pequeño. No hice ese análisis, porque la pregunta no te pide determinar cuál es más pequeño, sino que si es que se puede calcular solamente. sí. Bien, bien, bien. Vamos a avanzar tengo otro ejercicio parecido a esto, Juan Francisco. También te lo voy a enviar para que lo Ya. puedas trabajar ahora. Así que en la pregunta vamos a guardar acá. Una vez que se guarde, te voy a mostrar aquí. La siguiente pregunta, que sería esta. La pregunta número 12. Esa va a ser la siguiente pregunta parecida a la que estamos viendo. Entonces, colocando esto, guardando, y nuevamente vas a tener 1 minuto y medio. Cuando guarde, va a empezar a contar el tiempo. Listo, Juan Francisco. Entonces, 1 minuto y medio para resolver esa pregunta. Número 12. Empieza nomás. Ah, ya, ya lo tengo. Bien, bien, bien. ¿Cuál será la respuesta? Dos por sí sola. Dos por sí sola. Excelente. Esa es la respuesta, Juan Francisco. Muy bien. Excelente. Ahora veamos el por qué. ¿Por qué sería la dos por sí sola? Lo hiciste en el tiempo muy bien. Se respondió bien. Veamos ahora el por qué.
¿Cómo lo pensaste? En este caso, primero empecé con el primero, con el uno por sí sola. Y Bien, no, porque podría perfecto. ser que A en este caso fuera, no sé, por ejemplo, A cuadrado más B fuera uno y en este caso la fuera 2. Es un ejemplo, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Descartando, excelente. Muy bien. Y con la Y el segunda me inciso di cuenta 2. que para obtener el B partido en A era necesario separarlo. En este caso, el A ¿Ya? cuadrado partido en A y más B partido en A. Ah, ya, Entonces, ya. tengo que Te separar queda, ya. así. Te quedó Claro, después A el A más cuadrado B lo dejé partido en como A. A por A para poder deshacerse de lo A y quedar A más eso mismo. Ya. Ah, no, pues te quedaría aquí eso, solamente eso. Sí, Entonces, este es un número entero. Bien. Y este también es un número entero. Entero más entero siempre te va a darte entero. Tienes como un 2 más 2 es 4, así que es entero. 3 más 2 y así. Excelente. Muy bien, Juan Francisco. Esa es la idea. Y lo hiciste en el tiempo, así que excelente. Muy bien. Vamos a avanzar con otro. O sea, vamos a seguir viendo el ensayo de la semana. Veamos. ¿Qué sería acá? Ya, todo lo que hicimos previamente fue a partir de la pregunta número 8. De ahí sacamos problemas adicionales. Ya, sí. vamos a seguir avanzando entonces. Pregunta número 9. ¿Qué tal te fue con eso? De potencia ahora. No está revisé hasta el solucionario, no, No no se pude, entendió. Es no buena la pregunta entendí. esta. Es muy buena pregunta. Ya vamos a copiarla entonces y la vamos a trabajar. Vamos a ver acá. Ya, acá está. Ya, te voy a comentar cómo lo hice yo primeramente. Después vamos a avanzar con tus consultas, con tus dudas. Y aquí pensé yo. Primero tengo esto, el 7t igual a t partido elevado a 7. Y nos dicen que tenemos que llegar a t elevado a 21, ¿cierto? Eso es lo primero. Sí. ¿Sí? Para tener este 21, si acá tenemos un 7, necesariamente acá tenemos que elevar por 3 a ambos lados por la ecuación. El lado izquierdo por el lado derecho. ¿Cierto? ¿Se entiende? Ah, sí. Sí, bien. Entonces hacemos la multiplicación. Acá tengo potencia de potencia. ¿Cómo queda eso? Ah, ya entendí. ¿Dale? ¿Ya? Sí, que había ¿Cómo queda como 3, eso? 7 elevado a 3t igual a 7 por, o sea, perdón, a t elevado a 21. Bien. Entonces ahí ya con eso se logró esta parte, el t a la 21. Entonces aquí el siguiente paso sería revisar la alternativa. T a la 21 vale 7 elevado a la 3t. Entonces eso lo buscamos acá. ¿Aparece? O sea, tal cual no. No aparece. Bien. Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que seguir modificando. Entonces lo que hice a continuación aquí fue revisar la alternativa. Me di cuenta que el 7 elevado a la t se repite mucho. Se repite Sí. mucho eso. Así que ocupé esa información y esto de aquí lo separé. Este 7 elevado a la 3t. Dado que aquí hay una multiplicación, esto se puede dejar también como 7 elevado a la t multiplicado por 7 a la cuánto, para que quede 3t. ¿Qué número va aquí? 2t, ¿no? Bien, muy bien. Eso es producto de potencias de igual base. Muy bien. Entonces, nuevamente, reviso la alternativa. Esto ya lo tengo. Está bien ahí. Pero me falta el lado de acá.
Y eso está expresado en t y no en 7. Entonces, eso significa que esto de aquí tiene que estar en función del t. Tiene que convertirse en t. ¿Cómo está Ya. la conexión Sí, está bien. de internet? Bien. Entonces ahora tenemos que convertir ese 7, de llevarlo a algo que sea parecido al t. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, coloco el este 7 a la t y yo ocupo nuevamente la información que me dan al principio. Esto. Tengo que 7 elevado a la t vale t a la 7. Así que acá, en esta porción, voy a dejar el 7. 7 elevado a la t, y para que sea equivalente, hago potencia de potencia. Es equivalente, ¿o no? ¿Cierto? Sí, Eso es equivalente. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque este 7 elevado a la t está acá. ¿Cuánto vale en función de t? o sea, t elevado a 7, ¿no? Sí, t elevado a la 7. Bien, entonces aquí vamos a chequear esto. 7 elevado a la t aquí por t a la 7. Pero aquí hay un elevado al cuadrado. T a la 21. Y ya con eso ya estaría prácticamente listo, porque eso se mantiene. Y acá me queda t elevado a la 7 elevado a la 2. 7 por 2, 14. ¿Se escucha? No, no te he escuchado nada al último. Ah, había Ahora, dicho que era ahora, 7 ahora por te 2, escucho. y había dicho que era 7 por 2, 14. Bien, 14. 14. Y eso vale t a la 21. Y ya con eso está listo. ¿Cuál sería la respuesta? La, la P. La B, bien. Perfecto. Esa es la pregunta de esta, de este ejercicio. Ya, ahora me interesan tus consultas. ¿Cómo lo planteaste? ¿Qué pensaste aquí? Primero pensaba en deshacerme como del 21, por ejemplo. El T20 elevado a 21 Claro, pensaba en desarmarlo, o sea, con la propiedad de las potencias. en Pero no me desarmarlo. daba en ningún caso, entonces me pasé mucho rato dándome vuelta en eso. A ver, tenía que desarmar tal vez este otro. O sea, por ejemplo, no sé, dejarlo 7 por 3, pero no, después no lo podía desarmar. No me A daba. ver, Entonces, busquémoslo aquí. Entonces, el T a la 21 lo queréis desarmar. claro, pensé en eso al principio, pero después dije que no me da por las propiedades. Ya, y lo querían desarmar en qué, más o menos en qué cosa. Para que me diera 3 elevado a 7, por ejemplo. Ah, ya, podría ser acá. No, claro, no pensé en eso, no lo pensé, pero pensé Ah, como ok, en ok. dejarlo como 7. Sí, pensé algo así, pero como dejarlo como t elevado a 7 por t elevado, pero no me da por las propiedades. A ver, aquí Porque sigamos con esto, ¿no? si fueran la misma base, en este caso se sumarían, no se multiplicarían los exponentes. Quedaría así después. Y eso sería 7 a la 3t. Después revisando la alternativa, puede llegar a 7 a la t, 2t. Y eso sería 7 a la t elevado al cuadrado. Y eso sería lo mismo que llevamos hace rato. 7 a la t vale t a la 7, sería 14. Y ahí estaría lo mismo. No se podía. Sí, acá viendo eso que me comentaste al principio, sí se podía. De hecho, sí.
Ah, porque tal vez sea Ya, porque no lo dejé como exponente, o sea, los dejé como exponente, ya, pero no lo puse como potencia de una potencia. eso es Es por eso. importante, potencia de potencia. No Sí, pensé en esta potencia, lo dejé como un 7 por 3 nada más. Ahí no lo pensé dale. más allá. No lo vi más allá. Ok. Mm. Ya, Juan Francisco, a ver, dejo ver si tengo algún problema de potencia por aquí, adicional. A ver, que nos pueda complementar. ¿Cómo está el audio? Creo que se está yendo la conexión. Por ahora no, ahora está bien, me escucho. Ya hace rato igual En algunos falló. casos ha funcionado bien, pero a veces como que se corta, no, pero no mucho. Ah, perfecto, bien, bien, bien. A ver, buscando acá del profesor. Mm, no, no hay nada de potencia que sea interesante, porque hay problemas de potencia que son sencillos. Hay unos que son bien, 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 bien como de lo típico, lo común en todos lados. Esta pregunta estaba buena, así que no era tan sencilla, tenía su dificultad. Ah, buena, una Sí. buena pregunta. Así- Mm. Aló, ahí sí, sí. Aló, ¿Te escuchas? sí, 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 te escucho, estaba con el micrófono apagado. Ajá. No, Eh, yo estaba así. no, no, yo no estaba, te estaba hablando, pero pensé que era la conexión, pero se me fue el micrófono. Ya, Juan Francisco, quiero que estamos como, estamos bien, revisamos varias cosas hoy día, revisando los apuntes que vimos acá. Abordamos el tema de los múltiplos, en esta pregunta, la pregunta número 3 que era el mínimo común múltiplo. Revisamos esa. Hicimos como dos problemas de cuando hay una multiplicación de un número que es periódico. Una estrategia súper buena es como dejar ese número periódico en vez que sea tan conciso, lo expandimos. De tal forma que sea como más sencillo. Porque para nosotros, por lo menos para mí, tenerlo de forma común, tal como está aquí, es más fácil de trabajar, ¿cierto? Sí, Por lo menos vimos que salió al tiro la pregunta, porque lo hicimos dos veces, de hecho. Con la pregunta número 8 abordamos preguntas que son de suficiencia de datos, con la que viene aquí a continuación. Pregunta número 8. Aquí nuevamente se habló del múltiplo. Eso aparece bastante el tema de la multiplicidad de los números. Comprenderlo, hacer ejercicios de esto ayuda bastante. Y las preguntas no son tan sencillas. También tienen su complicación. sí. ¿Alguna consulta? ¿Mm? ¿Alguna consulta? No, no, ninguna. Bien. Eso vimos con la 8. Lo mismo pasó con la otra pregunta, número 8, donde donde acá teníamos que ver también propiedades de los números. Saber cuándo esto de que la recta de negativo, qué significa también que el numerito esté más cerca del origen, en cómo se expresa, qué relación podemos sacar si
con respecto al orden del número, cuál es más grande y cuál es más pequeña. Con la pregunta número 12, esa la hiciste muy bien. De hecho, es una pregunta que la encontré de un nivel que ya era un poco más intermedio, más avanzado. Lo hiciste súper bien, lo hiciste en el tiempo, así que con eso me quedo bien conforme. Excelente con eso. Y la pregunta número 7, que es de potencia, estábamos comentando en la parte de potencia. Salió una pregunta que no era tampoco tan sencilla. Y lo fundamental de esto es el tema de la potencia de potencia. Saber que también es útil en algunos tipos de ejercicios. Y ahí vimos como una aplicación de cómo se podría usar. Estuvimos Sí. conversando y llegamos como resultado de la pregunta. Y eso vimos hoy día, Juan Francisco. Tenemos una, nuestra primera, nuestro primer tiempo juntos y de aquí vamos a seguir avanzando. Ahora voy a cortar la grabación y vamos a hacer comentarios. Sí, ¿Ya? Vamos ya a sí. cortar.